Vamos a continuar después de lo que vimos la vez pasada, en la primera parte de esta charla, ¿no es cierto? Que estuvimos hablando acerca de los paganismos, del cristianismo y las tradiciones, ¿no es cierto? Que vienen de los dos lados, del judaísmo también y todas estas cosas, y cómo se genera en la actualidad el problema mesiánico, ¿no es cierto? Que es un derivado justamente de este movimiento así de restauración. Entonces vamos a dar comienzo ahora sí a esta segunda parte de la charla. Hasta el día de hoy suele creerse y enseñarse que en los tiempos de Yeshua el pueblo que existía entonces como la nación de Israel eran únicamente los judíos desde su formación. Nada más alejado de la realidad. Esta es una creencia popular, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero para poder dilucidar esto debemos remontarnos al pasado bíblico e ir comprendiendo en base a las mismas escrituras. Abraham era un hombre de las naciones. Él no era israelita ni mucho menos judío, y digo esto porque por siglos se ha extendido este error, y de hecho es algo que los propios judíos actuales fomentan. Él era descendiente de Noah, ¿no es cierto? Todos somos descendientes de Noah, los judíos también. Y era hebreo porque era descendiente de Eber, ¿sí? De un linaje viene, ¿no es cierto? Una rama, por así decirlo. Abraham recibió varias promesas a lo largo de su vida, promesas que fueron después confirmadas a sus descendientes Yitzhak y Jacob. Tenemos la promesa de la tierra. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem en la encina de Moré. Los kenanitas estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo te asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Bereshit capítulo 12. Y en el 13 dice: y Yahweh le dijo a Abraham, después que Lot se retiró de él: levanta la vista y mira desde donde estás, al norte y al sur, al este y al oeste, porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje para siempre. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Levántate, camina por el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy. Tenemos también la promesa de multiplicación como estrellas. Entonces él lo llevó afuera. Permiso, que este pelo me está volviendo loca y no me deja hablar. Entonces él lo llevó afuera y le dijo: mira el firmamento y cuenta las estrellas si tú las puedes contar. Tu cera será así de numerosa. Bereshit 15. En el 22 repite: yo en verdad bendiciendo te bendeciré, y yo en verdad multiplicando te multiplicaré tu cera a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas del firmamento, dice Bereshit en el capítulo 26. Y tenemos también la promesa de multiplicación como el polvo de la tierra, ¿sí? Haré, que también es traducido como, como el polvo de la tierra está acá, el otro es la arena del mar. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse, repitiendo la anterior. Entonces ya tenemos dos tipos de promesa: estrellas y polvo, ¿no es cierto? Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás al este, al oeste, al norte y al sur, dice Bereshit en el 28. Finalmente tenemos la multiplicación como las arenas del mar. Yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa, ¿sí? Y tus descendientes se apoderarán de las puertas de tus enemigos, dice Bereshit en el capítulo 22. Recordemos también que las arenas han sido puestas para frenar las aguas del mar. Sin embargo, tú has dicho: yo te trataré bien y haré a tu linaje como las arenas del mar, que son demasiado numerosas para contarlas. Esto se le promete a Jacob en Bereshit capítulo 32. Como podemos ver, Abraham y Isaac y Jacob, ¿no? Recibió la promesa varias veces, que le fue confirmada a sus descendientes, y en ella le fue prometido que su descendencia sería numerosísima, ¿sí?
y que sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar y el polvo de la tierra. La descendencia de Abraham sería imposible de contar, porque así dice que nadie puede contar las estrellas, ni el polvo ni la arena. De esa manera no se va a poder contar de tan numerosa la descendencia de Abraham. ¿Alguien puede creer entonces que la descendencia de Abraham son los autodenominados judíos de la actualidad y que ellos representan esta pluralidad multifacética? Algunos cierran, ¿no es cierto? Aunque sumáramos aquellos que los judíos no reconocen, los mesiánicos, los narratín, nazarenos, ratafari, lo que sea, ¿no es cierto?, como para hacer bulto, aún así no llegaríamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Según cifras oficiales en el mundo hay alrededor de 16 millones de judíos, ¿sí? Que yo sepa, esa cifra se puede contar. O sea, no es la cifra prometida. Lo cierto es que la descendencia de Abraham dará una sorpresa a más de uno, y esto incluirá a muchos que ni siquiera saben que son sus descendientes, por ahora. Además, su descendencia tendrá el control justamente de todas esas áreas indicadas, el cielo, el mar y la tierra, tal como se le ordenó a Adán en el principio. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernan los peces del mar, las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. La idea no es solamente que una pequeña nación recupere su control y obtenga un poderío sobre todo el resto del planeta, sino que justamente el hombre, la humanidad, sea restablecido a su posición inicial, a la cual le fue perdida en la caída. Entonces, es debido a la fe pura de Abraham, a la confianza en Yahweh, que él recibe justicia imputada como resultado de su creencia y confianza en la promesa de Elohim. Ya estas cosas ya las estudiamos, los remito a los que no hayan visto a ver los capítulos 40 y 41 de la serie Caminar las Escrituras. Tenemos muchas promesas, pero ya vimos que todas están dentro de la promesa hecha a Abraham. Y sabemos que la promesa fue hecha a su simiente, ¿sí? Mashiach. Y solo a través de él, al resto de los descendientes de Abraham en la fe y no en la carne. Estos somos todos los que en cada época de la historia, y eso incluye a los que estaban antes de la primera venida de Mashiach, porque también creían en la promesa de lo que vendría y nosotros desde el otro lado creemos en lo que sucedió. Todos los que creyeron en esa promesa. Esta promesa de bendición y multiplicidad física es renovada, y Abraham le es dicho que esta promesa lo establecerá como padre de muchas naciones, ¿no es cierto? En cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y no te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Bereshit 17. Aquí a Abraham le es dicho que esta promesa lo va a establecer como padre de muchas naciones, o Hamon Goyim, ¿tá? Este término, Hamon Goyim, se encuentra también en el Pasuk 5 y literalmente significa una multitud de naciones gentiles, ¿sí? De naciones extranjeras, no son naciones de israelitas mismos, sino que son extranjeros, ¿sí? Naciones y extranjeros. Es muy esencial para todos entender que no hay promesas físicas y promesas espirituales, ¿sí?, hechas a Abraham, y ahora yo me agarro una y vos te quedás con la otra. No es así la cosa. Tanto cristianos como judíos pretenden realmente hacernos creer que la cosa es así: yo me quedo con una y ustedes se quedan con la otra. Pero en lugar de lo que estas personas aseguran, hay un único pacto que contiene la promesa para la simiente de Abraham, ¿sí?, que es Mashiach. Y a través de él todos los que creen. No dice que unos tendrían la tierra mientras otros serían multiplicados y otros iban a ser bendición para las naciones, ni nada, no. De ninguna manera. Todos los aspectos, todas las promesas que Yahweh habló a Abraham se cumplen en su descendencia total y completamente. En la semilla primero y en las muchas semillas que salen de la semilla después. En la narración de la escalera de Jacob, en Bereshit 28, encontramos a Yahweh diciéndole a Jacob que su semilla sería esparcida como el polvo de la tierra a las 4 esquinas del globo, ¿sí? Esto ya era una profecía de lo que iba a suceder. En otras palabras, su simiente encontraría un hogar en la tierra de Canaán, ¿sí?, pero de alguna manera llegaría hasta las 4 esquinas de la tierra a través del plan divino de Yahweh, obviamente.
Esta promesa no es otra que la concesión sobre Jacob de la promesa y bendición de Abraham. El término hebreo usado en Bereshit 28:14 para esparcirse o extenderse es paratz, que significa multiplicarse, ¿sí? Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás al este, al oeste, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Esta promesa de multiplicidad física debe venir a través de Abraham, Isaac y Jacob, anulando por consiguiente cualquier reclamo hecho por el Islam, como ya mencionamos anteriormente. Isaac tampoco era judío, ¿sí? Él era hebreo. Él recibió de Abraham la bendición al ser el heredero ilegítimo, ¿no es cierto?, hijo de la promesa de la multiplicidad física que llenaría la tierra y que sería bendición para todas las naciones. Después, continuando con el plan de Yahweh, encontramos a Isaac bendiciendo a Jacob, ¿no es cierto?, el cual tampoco era judío, veamos bien, ni israelita. A partir de él van a comenzar a nacer los israelitas, ni siquiera había israelitas, eran hebreos hasta ese momento. Y profetizando que la promesa dada por Yahweh a Abraham y pasada a Isaac, ahora pasaría a Jacob. Que Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé el amo de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Que el Shaddai, el poderoso omnipotente, te bendiga, te haga fértil y numeroso, para que te conviertas en una asamblea de pueblos. Que te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu linaje, para que poseas la tierra donde resides como extranjero, la que Elohim le asignó a Abraham. Esto está en los capítulos 27 y 28 de Bereshit. Esta promesa fue dada a Jacob, a pesar de que el primogénito era Esaú, ¿sí? Lo que nos interesa aquí es establecer bien claramente la promesa de posesión de la tierra, multiplicación de la descendencia y bendición de las naciones que fue entregada a Abraham y confirmada a Isaac y Jacob. Lo que queremos dejar bien en claro es esa línea. Por primera vez en las Escrituras obtenemos un destello del plan de Yahweh para llenar la tierra con la semilla realmente de Abraham, Isaac y Jacob. A partir de ahora empieza a verse realmente. El término hebreo encontrado en el Pasuk 3 que dice asamblea de naciones, ¿sí?, o mejor todavía asamblea de gentiles, ¿sí? De alguna manera el Padre va a llenar la tierra con la semilla física de Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que en Bereshit 28, Isaac ora para que la semilla de Jacob fuera bendecida y llegara a ser una asamblea de naciones, una multitud de naciones, ¿no es cierto?, una semilla física. Y en Bereshit 28 confirma que lo que Isaac está concediendo sobre Jacob no es nada más que la bendición de Abraham. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos Elohim y a los hombres y has prevalecido. Bereshit 32, 28. Entonces encontramos a Yahweh aquí declarándole a Jacob que ya no sería más conocido como Jacob, sino como Israel, porque Yahweh se introduce en su nombre, de la misma manera que antes había hecho con Abraham. Esto ya lo vimos en la serie Caminar las Escrituras. Había agregado la Hei, la letra Hei, en el nombre de Abraham y de Sarai para producir la simiente, ¿no es cierto? Ahora él se introduce el poderoso en el nombre de Israel, ¿no es cierto? Ya que Jacob producirá la cera, ¿no es cierto?, el esperma, la simiente, y esta simiente debe provenir de Ya, el poderoso él, ¿no es cierto?, la semilla que va a conducir al establecimiento de la nación y multitud de naciones, porque no solamente una gran nación, sino además multitud de naciones. Y porque Jacob ya es el padre de la multiplicación, a través de sus 12 hijos. Ya acá comienza la multiplicación. Tal vez esto parezca contradictorio, porque ¿es una gran nación o son muchas naciones? Y esto es lo que unos agarran una parte, otros agarran la otra y la separan. Y no se puede separar, es todo junto. Como vamos a ver a lo largo de nuestra historia humana, han sido realmente las dos cosas y van a terminar en un futuro muy cercano siendo una sola. Continuando con el plan de Yahweh a través de la historia, encontramos a Israel, el patriarca, ¿no es cierto?, muriendo en la tierra de Goshen, en Egipto, ¿no es cierto?, y reuniendo a todos sus hijos al lado de la cama mientras muere. En su lecho de muerte comienza a profetizar a través del Ruach HaKodesh los eventos que van a ocurrir a sus hijos en los últimos días.
en Bereshit 48, él adopta a los hijos de Yosef, ¿no es cierto?, que habían nacido en Egipto, Efraín y Manasés, como suyos propios. Ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Mitzrayim, antes que yo viniera a ti en Mitzrayim, son míos. Efraín y Menashe serán tan míos como Reubén y Shimón lo son. Bereshit 48. Él está declarando su última voluntad, su testamento, ¿no es cierto?, ahí mismo delante de Yosef. Y oficialmente adopta a estos dos hijos como si fueran suyos propios. De manera que Yosef, su hijo más querido, realmente pueda recibir la doble porción de bendición a través de los dos hijos. Y ahora yo te asigno una porción más que a tus hermanos, que le arrebaté a los emoritas con mi espada y mi arco. En el paso 16 de Bereshit 48, él llama a estos dos nietos Israel, ya que él no solo los adopta, sino que declara proféticamente que la promesa física de multiplicidad global va a venir a través de ellos. El malaj que me rescató de todo peligro bendiga a estos niños, que ellos recuerden quién yo soy y qué es lo que represento, y asimismo mis padres Abraham y Yitzhak, quiénes fueron ellos y qué representan, y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Jacob traspasa la promesa de la multiplicación entonces a Efraín y Menashe, ¿sí? Cuando Israel está a punto de pronunciar su bendición, él descansa su mano derecha sobre Efraín en lugar de Menashe, quien era el primogénito de Yosef. Él cruza las manos. La mano derecha es simbólica de la bendición del primogénito. Siempre se usa la mano derecha. Y debía haber caído sobre la cabecita de Menashe, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de las protestas de Yosef, Israel cruza sus manos y coloca su mano derecha sobre Efraín, ¿no es cierto?, el segundo hijo. Y cuando Yosef protesta, Israel le dice que no se preocupe porque él sabe exactamente lo que está haciendo. Y aunque Menashe llegará a ser una gran nación, Efraín sería mucho mayor que él. Pero su padre rehusó y le dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé, él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. En Bereshit 48-19 tenemos una de las más fascinantes, importantes profecías de la Escritura, porque nos toca a todos nosotros. Al bendecir a Efraín sobre su hermano, Israel declara que la semilla o cera de Efraín llegará a ser el Malegoyim, o la plenitud de los gentiles. En otras palabras, la semilla física de Abraham, Yitzhak y Jacob, que fue prometida a literalmente llenar la tierra un día como arena, polvo y estrellas, ahora vendría a pasar y a través de Efraín, ¿sí? Efraín sería el vehículo a través del cual la gran y preciosa, única promesa de multiplicidad física ocurriría literalmente. En español, las palabras Malegoyim pueden ser traducidas como la plenitud de los gentiles. Y este término lo encontramos en Romaniyim en el capítulo 11, ¿no es cierto? Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh antes había ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Esto es, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. La única otra vez en que esta palabra es usada en el Tanaj es en Tejilín 24:1, en donde el salmista declara que la tierra y su plenitud son de Yahweh. En otras palabras, la tierra está llena de pueblos, lugares y cosas que pertenecen a Yahweh, y no hay nada en la tierra que no pertenezca a Yahweh, ¿sí? ¿Cree Hasatán que las naciones le pertenecen por fuerza o derecho propio? Que nadie ose creer esto, no le crean lo que dice, solo están en su poder momentáneamente y por la voluntad de Yahweh, ¿sí? Únicamente a fin de cumplir su propósito. De manera similar, no habrá virtualmente nadie en la tierra que de alguna manera no pertenezca a la semilla de Efraín, puesto que es en la semilla de Efraín en donde todas las promesas de multiplicidad física serán encontradas. Entonces, no solamente vemos a Efraín recibiendo el derecho de la primogenitura por encima de su hermano Menashe, sino que Israel también la remueve de Reubén, ¿no es cierto? Ya que él había contaminado la cama de su padre y había sido descalificado. Y también Leví y Shimón a causa de sus acciones vengativas contra Shechem, ¿no es cierto? Entonces, se fueron descartando con sus propios comportamientos y Israel lleva las cosas a ponerlas en las manos de Yosef. Así que en realidad Efraín es colocado delante de Rubén, Leví, Shimón, Menashe para recibir la bendición de primogenitura de Israel.
Entonces, irme ya, en el capítulo 31, también confirma esta verdad que es respaldada por el propio Yahweh. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré, los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán. Porque yo soy siempre un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. Hay, sin embargo, cierta perspicacia necesaria en este punto. En todas las culturas antiguas del Medio Oriente, el derecho de primogenitura era esencial para establecer la mayordomía sobre la casa del padre que estaba muriendo, ¿no es cierto? Con la primogenitura iban el poder, la autoridad, el respeto, la grandeza, la cabeza, ¿no es cierto? El derecho de realizar todos los negocios y transacciones familiares que están relacionadas a todo lo de la familia, ¿no es cierto? En esencia, la primogenitura es el permiso dado al primogénito para controlar y mandar la casa del padre en ausencia de este debido a lo que fuere, incluida la muerte, obviamente. Yitzhak recibió este derecho de Abraham, así como Jacob lo recibió de Yitzhak. Con la primogenitura iba el poder y por consiguiente esta era codiciada grandemente en aquella cultura antigua, ¿no es cierto? Cuando Israel dio la primogenitura a Efraín, sin embargo, se la dio con una reservación mayor. Vamos a leer esto en Bereshit 49. Hola Micaela, hola Jorge, hola Cristina, Teresa, Mariel, hola Carla, Iti, bienvenidos a todos. Entonces, leamos. Tú y a Judá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Y a Judá es un cachorro de león. De la caza, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yahudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y el homenaje de los pueblos será suyo. Aquí vemos que a Yahudá le es dada la preeminencia o el poder para mandar y gobernar realmente sobre la casa de Israel. Entonces el Pasuk 9 declara que la preeminencia causaría que todo Israel rindiera homenaje al león de Yahudá. Aquí en el Pasuk 10 se refiere con el apodo mesiánico de Shiloh de momento, ¿no es cierto? Shiloh es el enviado o el rey Mashiach ungido, ¿no es cierto? Que es el que va a venir de la línea de David, que viene de la línea de Yahudá, quien será manifiesto en lo natural a través de la tribu de Yahudá, sería manifestado ahí. Entonces la vara, el poder quedaría en manos de Yahudá hasta que llegara Shiloh. Porque es evidente que nuestro maestro nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio, dice, y Brin, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué desorden, ¿no es cierto?, tenemos acá? Cometió Jacob un error grave cuando hizo estas cosas. Pasó tantos problemas para establecer a Efraín como el primogénito, ¿no es cierto?, le dándole los derechos de primogenitura solamente para darle después un título sin autoridad, sin la preeminencia, sin el gobierno, ¿no es cierto?, porque la autoridad se la pasa a Yahudá. Hizo de Efraín un títere sin poder verdadero, solamente con un título de papel. Un hijo tenía la primogenitura, Efraín, pero el otro hijo, Yahudá, tenía el derecho de reinar. ¿De qué sirve una primogenitura sin la autoridad que lo acompaña? Es una situación bastante extraña la que estamos viendo acá, no es una cosa normal, por así decir. Sin embargo, vemos que todo esto es profético, absolutamente. Los hijos de Israel se someterían a la semilla de Yahudá, ¿sí?, no a la de Efraín. Y sin embargo, la semilla de Efraín llegaría a ser la plenitud de los gentiles. Yahudá reinaría sobre la casa de Israel, pero Efraín traería la cera prometida que llenaría la tierra con la promesa a los patriarcas acerca de la multiplicidad física. Por supuesto, Israel sabía lo que estaba haciendo, puesto que él estaba ministrando a través del Ruach HaKodesh, él no estaba diciendo las cosas en su cabeza, ¿sí? Él partió la autoridad y bendición entre los dos hermanos que continuarían guerreando sobre la plenitud de la bendición, que últimamente sería decidida en una batalla real sobre el título de quién es Israel, ¿no es cierto? Qué irónico que de acuerdo con Bereshit 49 será el león de Yahudá, ¿no es cierto?, que es el Mashiach Yahshua, el verdadero Shiloh, el que va a reunir a los Goyim o las naciones de la semilla de Efraín de regreso a la casa de Israel completa,
uniéndolo con la casa de Yahudá. Las dos casas, la casa de Israel o casa de Efraín y la casa de Yahudá, conforman la casa, el reino total de Israel. Después de que Israel murió y sus hijos crecieron grandemente en Egipto, ¿no es cierto?, esta promesa comenzó a causar problemas a Faraón, quien no conocía ya a Joseph ni le interesaba, no era ya más grato a nada. Por supuesto, él esclavizó a los hebreos, se necesitó a Moshe para rescatar a Israel de la casa de servidumbre. Entonces estas cosas las sabemos. La historia nos enseña que Moshe llevó a las 12 tribus fuera de Egipto, al Sinai, ¿no es cierto?, donde recibieron la Torá, y las 12 tribus se establecieron finalmente en la tierra de Canaán. Después de un periodo de diversos jueces y después del rey Shaul, David fue ungido finalmente sobre todo Israel. En los días del rey David vemos a la casa de Yahudá gobernando y reinando sobre un Israel unido con 12 tribus bajo la monarquía de David. Esto es un tipo muy claro a lo largo de las escrituras, que lo estudiaremos a fondo en su momento. Lo que estoy haciendo acá obviamente es un resumen muy rápido de toda la historia. Todo estuvo bien hasta que Shlomo, ¿no es cierto?, el hijo de David, comenzó a prostituirse física y espiritualmente, y Yahweh reveló a Shlomo que el reino sería quebrantado en la vida de su hijo Roboam, debido a los pecados de Shlomo. Shlomo hizo lo que desagradaba a Yahweh, no permaneció leal a Yahweh como su padre David. Yahweh se indignó contra Shlomo porque su corazón se había desviado de Yahweh, el Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otras deidades, pero él no obedeció lo que Yahweh le había mandado. Entonces Yahweh le dijo a Shlomo: por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Lo arrebataré de las manos de tu hijo. Sin embargo, no le arrebataré todo el reino. Le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Esto está en Menahim Aleph, en el capítulo 11. Yahweh reveló después a Jeroboam, ¿no es cierto?, un efraimita, uno de los talentosos artesanos de Shlomo, que él recibiría 10 tribus como resultado de esta ruptura, ¿no es cierto?, en el reino de Israel después de la muerte de Shlomo. Esta profecía fue actuada frente a Jeroboam por el profeta Ahijah, ¿no es cierto?, cuando rasga su vestidura y la rasga en 12 pedazos y le entrega 10. Entonces, aproximadamente en el 921 antes de la era común, las 10 tribus del norte se separaron de la casa de David y se llamaron a sí mismas Israel, haciendo de Samaria su capital, ¿no es cierto? Las tribus sureñas de Yahudá, Benjamín y Leví, una parte de la tribu de Shimón también, se llamaron a sí mismas reino de Yahudá, constituyendo el reino del sur, ¿no es cierto?, bajo Roboam, que ellas quedaron en aquel local bajo el hijo de Shlomo, con Jerusalén como la capital, ¿no es cierto? Cuando Roboam preparaba un ejército para recuperar a las 10 tribus, Yahweh se lo prohíbe, diciendo que era una orden suya y que no tenían que pelearse entre hermanos. Y todos obedecieron, cosa que hoy nadie hace más, ¿no es cierto? Nadie escucha lo que él dice. Esta separación fue simplemente el cumplimiento literal de la unción profética que fue pronunciada por Jacob sobre sus 12 hijos todos, cuando él dividió a la familia. Él dividió la primogenitura entre Efraín y Yahudá, y debido a esto, Yahweh dice que en Menahim Aleph 12, que esta separación de familia venía de él, ¿sí? No fue Jacob el que inventó estas cosas. Una vez más, todo venía de Yahweh. Él lo ordenó, él deseó para que pudiera ocurrir la promesa que había hecho a los patriarcas de la multiplicidad. El medio a través del cual nuestro padre eligió hacer esto fue justamente por esta división de la casa de David. Así, Efraín llegó a ser el sobrenombre para el reino del norte, ¿sí? Algunas veces fueron también llamados casa de Israel, ¿no es cierto?, que ese era el padre de Efraín, padre adoptivo. Sabemos que los adoptó, entonces era el padre. Ellos también retuvieron el nombre de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no lo retuvo Yahudá? Porque era herencia de Efraín. Una vez más leemos, los hijos de,
La primogenitura fue pasada a Yosef, ¿no es cierto? Como ya vimos antes. Jacob adoptó a Efraín y Manasés como propios y en ellos deposita su nombre, como lo vimos antes. En ellos se recordará mi nombre, ¿sí? Y los nombres de mis padres Abraham y Isaac, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Él colocó en ellos su nombre, ¿no es cierto? Entonces el nombre de Israel estaba depositado ahora junto con el nombre de Yahweh, dentro de el reino de Israel. Ese nombre pertenece por derecho propio a Efraín y sus descendientes. Pero el reino norteño de las 10 tribus volvió a las antiguas prácticas paganas, ¿no es cierto? En lugar de refugiarse en Yahweh, que acababa de darle prácticamente todo. Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, sus corazones se volverán a su señor Rehabán, rey de Yahudá. Entonces me matarán y regresarán a Rehabán, rey de Yahudá. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Misraim. Y otra vez los becerros de oro. Él puso uno en Beitel y el otro en Dan, ¿no? Como para cubrir todo el territorio, que era bastante amplio. Y el asunto se hizo un pecado, porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Beitel, y todo el camino hasta Dan para adorar el otro, y dejaron la casa de Yahweh. Él también puso templos en lugares altos y nombró sacerdotes entre todo el pueblo, aun los que no eran hijos de Leví, hizo cualquiera. Yarovam instituyó un festival en el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad que tomaba lugar en Yahudá. Él subió al altar en Beitel para sacrificar ante los becerros que él hizo, y puso en Beitel a los sacerdotes que había nombrado para los lugares altos. Subió al altar que había puesto en Beitel en el 15º día del 8º mes, en el mes que él había escogido por cuenta propia, e instituyó un festival para los hijos de Israel. Él subió al altar para sacrificar. Encontramos estos en Menahim Aleph en el capítulo 12. Vemos entonces cómo cambió las fiestas, creó templos, siendo que ya había ordenado no adorar sino donde él colocaba su nombre, cambió los feriados, las costumbres, instituyó la falsa adoración, y así Jeroboam llegó a ser el padre de los efraimitas paganos, padre a su vez de los cristianos actuales. En los pasuquín arriba vemos el corazón malvado de Jeroboam idear un plan para que las 10 tribus no regresaran a la casa de Judá. Él tenía miedo de que, ya que tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén para adorar, ¿no es cierto?, se volvieran a unir con el rey Roboam, ¿no es cierto? Entonces ideó una religión falsa diseñada justamente para mantener a Israel separado y a Judá separado también del Eterno de esta manera. Así que acá podemos comenzar a ver cómo esta casa de Efraín llegaría un día a ser la iglesia cristiana a través del programa de Yahweh, y cómo adoptaría las prácticas paganas impías de Jeroboam, ¿sí? O sea, Yahweh ya sabía que estas cosas sucederían, que esto estaba dentro de la naturaleza de Efraín, y por eso lo utilizó. Pero tengamos ánimo, nosotros que venimos de allí, porque el regreso de Efraín a través de Mashiach y Yeshua también fue planeado. Establezcamos ahora una comparación comportamental entre Jeroboam y su hijo directo al cristianismo. Ambos construyeron ídolos, ¿sí? Cuando dice: ustedes no se harán ídolos, ni se erigirán esculturas ni columnas, ni pondrán figuras de piedra en su tierra para adorarlas, porque yo Yahweh soy su Elohim. Pero lo que ellos primero hacen. Ambos levantaron templos. Ten cuidado de no sacrificar tus ofrendas encendidas en cualquier lugar que te plazca, sino solamente en el lugar que escoja Yahweh en uno de tus territorios tribales, tan de Barín. Ambos instituyeron sus sacerdotes fuera de los determinados. Asignarás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Se les asigna formalmente de entre los israelitas. Harás a Aarón y a sus hijos responsables de cumplir los deberes sacerdotales. Y a cualquier extraño que se acerque se le dará muerte, ¿sí? Y los dos cambiaron las fiestas y las fechas. Traer oblaciones es en vano, el incienso me es ofensivo. Los novilunios, los Shabbatot, la proclamación de las solemnidades, asambleas con iniquidad, no puedo soportarlas. Sus novilunios y festividades las aborrezco. Han venido a ser una carga para mí, no puedo soportarlas, dice Yeshayahu en el capítulo 1.
Este sistema de Jeroboam tenía como diseño básico la creación de una entidad separada de la casa de Judá, ¿no es cierto?, consistiendo en las 10 tribus del norte. Esta separación al libertinaje y a la partida de Efraín de la familia de Israel acabó en el juicio, ¿no es cierto?, en el 721 aproximadamente, cuando Yahweh envió a Tiglat-Pileser III, el rey asirio, a destruir la casa del norte, ¿no es cierto? Ya que Efraín hizo el papel de ramera y levantó su falda a cada deidad extranjera, Yahweh declaró que él la exterminaría de la misma manera y haría que ella estuviera desnuda ante las naciones gentiles, ¿no es cierto?, trayendo a su fin el reino del norte. Esto fue una manera de utilizar el castigo como una bendición, porque al mismo tiempo los desparramó por todas partes, que era lo que él necesitaba inicialmente. Ellos fueron sus primeras semillas. Así que este castigo severo sería establecido por la dispersión y la absorción de estas 10 tribus en las naciones paganas del mundo. De hecho, las 10 tribus se perdieron y no se habló más de ellos, o sea, no fueron más reconocidos como tribus. Ellos perdieron su identidad israelita. Ahora descubrimos que justamente este rompimiento, esta situación, fue el método que Yahweh utilizó, ¿sí?, para cumplir a través de ellos la bendición a todas las familias de la tierra. Es importante que entendamos que el plan de Yahweh nunca puede ser frustrado. Esto es básico. Si decimos que el hombre que él creyó cayó y que por eso tuvo que hacer un plan B, o que quiso salvar a su pueblo separándolo, pero ellos se rebelaron y eso frustró sus planes y tuvo que enviarlos a todos al exilio, estaríamos diciendo que él no es omnisciente, o entonces que sí lo es, pero que no sabe qué hacer con la omnisciencia, porque evidentemente no la consigue aplicar, ¿no es cierto? Y esto es una blasfemia, básicamente. Así que quiero que vean la grandeza de Yahweh en verdad, ¿no es cierto? El plan de salvación es salvar al hombre a pesar del hombre mismo, utilizando sus propios pecados y su naturaleza caída para transformar esos males en bienes. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que los aman, de los llamados conforme a su propósito, porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. De esta manera fue construyendo un camino por encima de nuestros pecados y haciendo con que lo que parece a simple vista un plan frustrado, y eso es lo que siempre piensa Hasatán, se convierta en un plan mayor, que ya estaba planificado de antemano. Cada vez que Hasatán mete su dedo para tentar al hombre y hacerlo caer, está colaborando muy en su pesar, y esto no lo hace como un ayudante, ojo, que quede claro, sino que es la gracia de Yahweh la que transforma todo para su gloria. Ella sabe lo que Hasatán también va a hacer, de manera que lo utiliza. Entonces, ¿están realmente perdidas las 10 tribus? Pueden ser encontradas. ¿Han sido destruidas o preservadas de alguna manera? Vino Mashiach a restaurar el tabernáculo de David que había caído en 920 antes de la era común. ¿Será que las 10 tribus de Israel llegaron a ser gentiles más tarde para luego ser reunidas en la casa de Israel por el ministerio de Mashiach? ¿Será posible que las 10 tribus llegaran a ser Malé Goyim, o la plenitud de los gentiles, en la cual que leemos en Romanillín, que fue prometida ser la semilla israelita de Abraham, Isaac y Jacob, y por supuesto a través de Efraín? Esto vamos a descubrirlo en las próximas charlas. Ahora, habiendo terminado con la charla, quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que necesiten hacerme. Denme un segundo para arreglar acá. A ver. Dice Micaela, entonces Shlomo no se arrepintió de sus faltas. En ningún lugar dice que se arrepintiera. En ningún lugar, al contrario. Dice que comenzó bien y terminó mal. En todas partes dice exactamente lo mismo. Y hay un montón de otras cosas que ya vamos a ver adelante. Shlomo no se arrepintió nunca. Lamentablemente es así. Por eso ya lo veremos más adelante, pero mientras el Mashiach de Yahweh proviene de la línea de David, la línea de David, David tuvo muchos hijos, ¿no es cierto? Los judíos van a insistir en que su Mesías
su Mesías, viene de la línea de Shlomo. Y ese es uno de los principales puntos muy importantes. Lo vamos a ver próximamente, porque este asunto es bastante complejo y tenemos que estudiarlo bien a fondo. Pero esta es una de las cosas que nos da la diferencia, porque Mashiach no es de la línea de Shlomo, es de la línea de Natán. Por eso viene de la rama de Miriam. Pero bueno, esas cosas las vamos a ver un poco más adelante, porque son muy, muy complejas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lo que estamos haciendo aquí es un poco plantear, ¿no es cierto?, toda la situación general en la cual nos encontramos y poner, por así decir, los puntos sobre las sillas acerca de cuál es la posición de cada uno en este momento, ¿no es cierto? Porque son muchas las cosas que cada uno dice y en todas partes hay mucha confusión al respecto de todas estas cosas. Entonces, es necesario hacer aclaraciones acerca de todo. Entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, yo voy a dar por terminada la charla y los espero a todos mañana, que vamos a seguir con la otra serie, Caminar las Escrituras. Vamos a ampliar un poquito la parte que estamos viendo, que es un poco la actualidad, ¿no es cierto?, acerca del tema que vimos la última vez. Entonces, hermanos, veo que nadie más tiene ninguna pregunta. Los espero a todos mañana. Shalom a todos. Abba nos bendiga enormemente y nos siga iluminando en su camino. Shalom.